La familia del padre García-Herreros pues fue una familia de generales por el lado de su padre, de personas recias, serias, combativas, pero al leer toda la historia se da uno cuenta de un hogar hermoso, de un hogar bien configurado, de un padre que le dio unas enseñanzas para toda la vida. Y luego una madre, doña María Hunda, muy espiritual, muy humana, sus familiares, un obispo en Mérida, otro el primer obispo de Cúcuta, sacerdote eudista, Monseñor Luis Pérez Hernández, y ver que la vocación original del padre en su inicio, él quería, amando la pobreza, él quería hacerse franciscano, pero fue su tío, Monseñor Pérez Hernández, que lo orientó sabiamente y muy inteligentemente hacia los eudistas. De tal manera que él procede de una familia de patriotas y de una familia de intelectuales. De ahí la importancia de la familia y lo que se aprenda en los primeros años. Y por eso el padre García-Herreros fue un gran patriota, con un profundo amor a Colombia, y parte de su trabajo en el Minuto de Dios fue enseñarnos a los colombianos cómo debemos amar a la patria, aún poniendo en tela de juicio nuestro prestigio. Yo me acuerdo en una junta del Minuto de Dios que estábamos con doña Elvira y algunos otros miembros de la junta, el padre García-Herreros aceptó que a un taller de mecánica de carros en Ciudad Bolívar le pusieran su apellido. Y él decía, ¿eso qué tiene? Mientras sirva para hacer el bien, hay que poner el prestigio por delante. El padre Crepel fue su maestro espiritual. El padre Bourdon había sido director del Observatorio Astronómico de Santo Domingo, en República Dominicana. Y lo digo porque quizás a través de ese contacto, el padre García-Herreros desarrolló un enorme amor por la astronomía, por las ciencias. Y yo recuerdo haber sido testigo, muchas veces él celebraba la misa de 8 en el Minuto de Dios, pues todos los domingos. Pero él tenía que terminar antes de las 9 de la noche. Y cuando se pasaban se contrariaba un poco. Yo decía, ¿por qué? Y salía corriendo al comedor a sentarse a ver un programa de Carl Sagan, Cosmos, a las 9 de la noche. Y se sentaba toda la hora completa a mirar todos los capítulos de Carl Sagan. Y pues tiene, digo estos elementos porque la matemática, el griego, la filosofía, la parte espiritual, la astronomía, van a aparecer durante toda su vida y al final de su existencia. El padre Rocheró, que le enseñó ciencias, arte, Biblia. El padre Crepel, su maestro espiritual, dijo, el padre Crepel era una inmensidad interior, era un adorador incandescente de Dios. Estaba escondido en Cristo, en Dios. Hablaba pocas palabras, enseñaba a amar a Dios, enseñaba los caminos que conducen a Dios. Hasta su muerte, su única, exclusiva y absoluta ocupación fue el amor a Dios. Pasó 20 años formando sacerdotes en los seminarios de Santa Rosa, Jericó, Mérida en Venezuela, Pamplona, Cartagena, Usaquén. Para mí en el año 1942 el padre sufre como un quiebre en la vida. Cuando sale de Pamplona y va a Cartagena, y ahí él tiene un cuento que es maravilloso, que se llama El dialecto maldito. Le prohíben, al menos, bueno, el tema con el griego fue un tema difícil, y entonces sale en el 42 y va a Cartagena, y ahí tiene 10 palabras en griego que se las voy a leer, porque para mí esas palabras reflejan como lo que es la vida para él, el sentido de la vida para él, y las dice en griego. La primera es logos, que es la palabra divina, la sabiduría. Entonces es un profesor que va a dar la última clase de griego a sus alumnos porque sale. Y él dice, me sacan por este dialecto maldito. Entonces vamos a la clase final. La primera es logos, la palabra divina, sabiduría, posesión. Es lo que él quiere enseñar. El logos que se refiere a Jesucristo. La segunda es orme, ormenos, no sé griego, no sé cómo se dice. El impulso de llegar a la meta, el ideal de honestidad.
Lo segundo que hay que tener en este plan de vida, yo estaba pensando que iba a ponerle estas 10 palabras a los estudiantes de la universidad en proyecto de vida. El impulso de llegar a la meta, el ideal de honestidad. Tercero, ubris, que cuando aparece el mal en la persona. Reclamar más de lo que la providencia nos ha señalado. Cuarto, ataraxia, la calma, la sumisión. Dice el Padre textualmente, no buscar las cosas como las queremos, sino quererlas como las encontramos. La quinta palabra, ton seon sumpotes. No mudemos de puesto, ya que es Dios quien nos lo ha señalado. Es decir, permanezcamos donde estamos y vamos buscando la voluntad de Dios. Eu poein, hacer el bien continuamente. Es decir, él les quería enseñar a sus estudiantes, hagan el bien continuamente. En mensin, esto aparece cuando yo leía, pensaba como en una fórmula médica, ¿no? Con todas las palabras, repito, yo no sé griego, pero me sonaban como a remedios, y puede que así sean para la vida. En mensin, deseo de servir, de cumplir el programa que Dios nos ha trazado, sin preocupaciones de lo que digan de nosotros. Es decir, tener como un objetivo claro, hacer la voluntad de Dios, no importa lo que se diga. Luego una combinación de un verbo y un adjetivo, entusiasmo y enseos, entusiasmarse, endiosarse, llenarse de Dios. Novena palabra, eudaimonia, la dicha sin límites. La dicha sin límites, estar en simpatía perfecta con nuestro Creador. O sea, lo que produce la felicidad es estar en sintonía con Dios. Y finalmente la última palabra, teoría. Teos Dios y oran contempla. Contemplar, la teoría eterna, la contemplación. De ahí nace pues la experiencia mística. ¿Qué pensaba el padre de un profesor del colegio? ¿Qué opinaba él de cómo debía ser un profesor? Es un educador, hay que educarlos a la honradez, a la energía, al estudio, a la fe, al amor a la ley. Debe ser cristiano, creyente convencido. Deben formar grupos que busquen empedernidamente la ciencia, la sabiduría. O sea, la búsqueda del conocimiento para el padre pues era permanente en todo momento. Los profesores deben estar totalmente al día en pedagogía, en ciencias, matemática, filosofía. El colegio debe ser centro de investigación, de descubrimiento. Los maestros deben impresionar a sus alumnos por su sabiduría. Deben tener la ilusión de hacer evolucionar la mente de sus alumnos. Ser maestro en el minuto de Dios es ser el constructor de una nueva edad que se aproxima, siempre como queriendo construir la ciudad futura.